Jueces capítulo 12. Los hombres de Efraín fueron convocados, cruzaron hacia Safón y dijeron a Jefté: ¿Por qué fuiste a hacer la guerra contra los hijos de Amón y no nos llamaste para que fuéramos contigo? Nosotros incendiaremos tu casa, contigo dentro. Jefté les respondió: Yo juntamente con mi pueblo he tenido una gran contienda contra los hijos de Amón. Yo los convoqué, pero ustedes no me libraron de su mano. Viendo pues que no me libraban, arriesgué mi vida y fui contra los hijos de Amón, y el Señor los entregó en mi mano. ¿Por qué pues han subido hoy contra mí para combatir conmigo? Entonces Jefté reunió a todos los hombres de Galaad y combatió contra Efraín. Y los hombres de Galaad derrotaron a Efraín porque habían dicho: Ustedes, los de Galaad, son unos fugitivos de Efraín que están en medio de Efraín y de Manasés. Luego los de Galaad tomaron los vados del Jordán a los de Efraín. Y sucedió que cuando alguno de los fugitivos de Efraín decía: Déjenme cruzar, los hombres de Galaad le preguntaban: ¿Eres tú efrateo? Si decía no, entonces le decían: Por favor di Shibolet. Si él decía Sibolet, porque no lo podía pronunciar correctamente, entonces lo capturaban y lo degollaban junto a los vados del Jordán. En aquel tiempo perecieron 42,000 de Efraín. Jefté juzgó a Israel durante 6 años. Luego murió Jefté el Galaadita y fue sepultado en su ciudad, en Galaad. Después de Jefté juzgó a Israel Ibzán de Belén, quien tenía 30 hijos y 30 hijas. A estas las casó con gente de fuera, y trajo de fuera 30 mujeres para sus hijos. Él juzgó a Israel durante 7 años. Entonces murió Ibzán y fue sepultado en Belén. Después de él juzgó a Israel Elón el Zabulonita, quien juzgó a Israel durante 10 años. Entonces murió Elón el Zabulonita y fue sepultado en Ajalón, en la tierra de Zabulón. Después de él juzgó a Israel Abdón, hijo de Hilel, de Piratón. Él tenía 40 hijos y 30 nietos que montaban 70 asnos. Juzgó a Israel durante 8 años. Entonces murió Abdón, hijo de Hilel, de Piratón, y fue sepultado en Piratón, en la tierra de Efraín, en el monte de Amalec. Capítulo 13. Los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos del Señor, y los entregó el Señor en mano de los filisteos durante 40 años. Había un hombre de Sora, de la familia de los danitas, que se llamaba Manoa. Su mujer era estéril y nunca había dado a luz. Y el ángel del Señor se apareció a la mujer y le dijo: He aquí que tú eres estéril y no has dado a luz, pero concebirás y darás a luz un hijo. Ahora, guárdate de beber vino o licor, tampoco comas nada inmundo, porque he aquí que concebirás y darás a luz un hijo sobre cuya cabeza no pasará navaja, porque el niño será nazareo de Dios desde el vientre de su madre. Él comenzará a librar a Israel de la mano de los filisteos. La mujer fue y se lo contó a su marido diciendo: Un hombre de Dios ha venido a mí, y su aspecto era como el aspecto de un ángel de Dios, temible en gran manera. No le pregunté de dónde era y él no me dijo su nombre, pero me dijo: He aquí que concebirás y darás a luz un hijo. Ahora pues, no bebas vino ni licor, no comas nada inmundo, porque el niño será nazareo de Dios desde el vientre de su madre hasta el día de su muerte. Entonces Manoa imploró al Señor y dijo: Oh Señor, te ruego que aquel hombre de Dios que enviaste venga de nuevo a nosotros y nos enseñe lo que debemos hacer con el niño que ha de nacer. Dios escuchó la voz de Manoa, y el ángel de Dios volvió otra vez a la mujer cuando ella estaba sentada en el campo, pero Manoa su marido no estaba con ella. La mujer se apresuró, corrió y avisó a su marido diciéndole: He aquí que se me ha aparecido el hombre que vino a mí el otro día. Manoa se levantó y siguió a su mujer, y cuando llegó al hombre le preguntó: ¿Eres tú el hombre que habló a la mujer? Él respondió: Sí, yo soy. Entonces Manoa dijo: Cuando tu palabra se cumpla, ¿cuál será la norma de vida para el niño y qué se ha de hacer con él? Y el ángel del Señor respondió a Manoa: La mujer se guardará de todas las cosas que le dije, que no coma nada que provenga de la vid, ni beba vino ni licor, ni coma nada inmundo. Ha de guardar todo lo que he mandado. Entonces Manoa dijo al ángel del Señor: Permítenos detenerte y preparar para ti un cabrito del rebaño. Y el ángel del Señor respondió a Manoa: Aunque me detengas, no comeré de tu comida, pero si quieres ofrecer holocausto, ofrécelo al Señor. Manoa no sabía que él era el ángel del Señor.
Entonces Manoa preguntó al ángel del Señor: ¿Cuál es tu nombre para que te honremos cuando se cumpla tu palabra? El ángel del Señor respondió: ¿Por qué preguntas por mi nombre? Es admirable. Manoa tomó un cabrito del rebaño con su ofrenda vegetal y lo sacrificó sobre la peña al Señor. Entonces él hizo un prodigio ante la vista de Manoa y de su mujer. Aconteció que mientras la llama subía del altar al cielo, el ángel del Señor subió en la llama del altar ante la vista de Manoa y de su mujer, quienes se postraron en tierra sobre sus rostros. El ángel del Señor no volvió a aparecer a Manoa ni a su mujer. Entonces Manoa se dio cuenta de que era el ángel del Señor. Y Manoa dijo a su mujer: ciertamente moriremos, porque hemos visto a Dios. Pero su mujer le respondió: si el Señor hubiera querido matarnos, no habría aceptado de nuestras manos el holocausto y la ofrenda. No nos habría mostrado todas estas cosas, ni ahora nos habría anunciado esto. La mujer dio a luz un hijo y le puso por nombre Sansón. El niño creció, y el Señor lo bendijo. El Espíritu del Señor comenzó a manifestarse en él en el campamento de Dan, entre Sora y Estaol. Capítulo 14. Entonces Sansón descendió a Timnat, y vio en Timnat a una mujer de las hijas de los filisteos. Cuando regresó, se lo contó a su padre y a su madre, diciendo: he visto en Timnat a una mujer de las hijas de los filisteos. Ahora pues, tómenla para mí por mujer. Pero su padre y su madre le dijeron: no hay una mujer entre las hijas de tus parientes ni en todo nuestro pueblo para que vayas tú a tomar mujer de los filisteos incircuncisos. Pero Sansón dijo a su padre: tómala para mí, porque ella me gusta. Su padre y su madre no sabían que esto provenía del Señor, quien buscaba un motivo contra los filisteos. En aquel tiempo los filisteos dominaban sobre Israel. Entonces Sansón descendió con su padre y su madre a Timnat. Cuando llegaron a las viñas de Timnat, he aquí un poderoso león venía rugiendo hacia él. Y el Espíritu del Señor descendió con poder sobre Sansón, quien sin tener nada en su mano, despedazó al león como quien despedaza un cabrito, pero no contó a su padre ni a su madre lo que había hecho. Descendió pues y habló a la mujer, y ella le agradó a Sansón. Al regresar después de algunos días para tomarla por mujer, se apartó para ver el cuerpo muerto del león, y he aquí que en el cadáver del león había un enjambre de abejas y miel. Él la recogió con sus manos y se fue comiéndola por el camino. Cuando alcanzó a su padre y a su madre, les dio a ellos, y ellos comieron, pero no les contó que había recogido la miel del cadáver del león. Su padre descendió a donde estaba la mujer. Luego Sansón hizo allí un banquete, porque así lo solían hacer los novios. Y sucedió que cuando lo vieron, trajeron a 30 compañeros para que estuvieran con él. Y Sansón les dijo: permitan que les proponga una adivinanza. Si en los 7 días del banquete la interpretan acertadamente y me la descubren, les daré 30 prendas de lino y 30 vestidos finos. Pero si no me la pueden interpretar, ustedes me darán a mí las 30 prendas de lino y los 30 vestidos finos. Ellos respondieron: dinos la adivinanza y escucharemos. Entonces les dijo: del que come salió comida, y del fuerte salió dulzura. Ellos no pudieron interpretar la adivinanza en 3 días. Y sucedió que en el 4.º día dijeron a la mujer de Sansón: persuade a tu marido para que nos interprete la adivinanza, si no, te quemaremos a ti y a la casa de tu padre. ¿Será que nos han invitado aquí para despojarnos? La mujer de Sansón lloró delante de él y le dijo: tú solo me odias y no me amas. Has propuesto una adivinanza a los hijos de mi pueblo y no me la has interpretado a mí. Él le respondió: he aquí que ni a mi padre ni a mi madre se la he interpretado, ¿y te la había de interpretar a ti? Ella lloró delante de él los 7 días que ellos tuvieron banquete, y aconteció que al 7.º día él se la interpretó, porque ella lo presionaba. Entonces ella explicó la adivinanza a los hijos de su pueblo, y al 7.º día, antes de la puesta del sol, los hombres de la ciudad le contestaron: ¿qué cosa es más dulce que la miel? ¿Y qué cosa es más fuerte que el león? Él les respondió: si no hubieran arado con mi vaquilla, no habrían descubierto mi adivinanza. Entonces el Espíritu del Señor descendió con poder sobre él, y él bajó a Ascalón, mató a 30 hombres de ellos, y tomando sus despojos, dio los vestidos finos a los que habían interpretado la adivinanza. Encendido en ira, regresó a la casa de su padre. Entonces la mujer de Sansón fue dada a su compañero que lo había asistido en sus bodas. Capítulo 15.
Después de algún tiempo, en los días de la siega del trigo, Sansón fue a visitar a su mujer llevándole un cabrito del rebaño, y pensó: me uniré a mi mujer en el cuarto. Pero el padre de ella no lo dejó entrar. El padre de ella dijo: pensé que la aborrecías del todo y se la di a tu compañero, pero su hermana menor ¿no es más hermosa que ella? Tómala, por favor, para ti en su lugar. Sansón le respondió: esta vez yo quedaré sin culpa ante los filisteos si les hago algún mal. Sansón se fue, atrapó 300 zorras, tomó teas y atando las zorras por las colas, puso una tea entre cada 2 colas. Después prendió fuego a las teas, soltó las zorras en los trigales de los filisteos y quemó las gavillas y la mies por cegar, y hasta las viñas y los olivares. Entonces los filisteos preguntaron: ¿quién ha hecho esto? Y les respondieron: Sansón, el yerno del Timnateo, porque éste le quitó su mujer y se la dio a su compañero. Los filisteos fueron y quemaron a la mujer y a su padre. Entonces Sansón les dijo: puesto que han actuado así, ciertamente no pararé hasta haberme vengado de ustedes. Entonces los golpeó en el muslo y en la cadera con gran mortandad. Luego descendió y habitó en la cueva de la peña de Etam. Entonces los filisteos subieron y acamparon en Judá, extendiéndose hasta Lehi. Y los hombres de Judá les preguntaron: ¿por qué han subido contra nosotros? Ellos respondieron: hemos subido para prender a Sansón, a fin de hacerle lo mismo que él nos ha hecho. Entonces bajaron 3000 hombres de Judá a la cueva de la peña de Etam y preguntaron a Sansón: ¿no sabes tú que los filisteos dominan sobre nosotros? ¿Qué es esto que nos has hecho? Él respondió: lo mismo que ellos me han hecho a mí, eso les he hecho yo a ellos. Entonces le dijeron: hemos venido para prenderte y entregarte en mano de los filisteos. Y Sansón les dijo: júrenme que ustedes no me matarán. Le respondieron: no, de ninguna manera te mataremos, solo te ataremos bien y te entregaremos en su mano. Entonces lo ataron con 2 cuerdas nuevas y lo hicieron subir de la peña. Cuando llegaba hasta Lehi, los filisteos salieron a su encuentro con gritos de júbilo. Entonces el Espíritu del Señor descendió con poder sobre él. Las cuerdas que estaban en sus brazos se volvieron como lino quemado al fuego, y las ataduras se cayeron de sus manos. Y hallando una quijada de asno todavía fresca, extendió la mano, la tomó y mató con ella a 1000 hombres. Entonces dijo Sansón: con una quijada de asno los amontoné a montones. Con una quijada de asno he matado a 1000 varones. Cuando acabó de hablar, arrojó la quijada de su mano y llamó a aquel lugar Ramat Lehi. Teniendo mucha sed, Sansón clamó al Señor diciendo: tú has dado esta gran liberación por mano de tu siervo, y ahora he de morir de sed y caer en mano de los incircuncisos. Entonces Dios abrió la hondonada que hay en Lehi, y de allí salió agua. Él bebió, recobró su fuerza y se reanimó. Por eso llamó el nombre de aquel lugar En Acoré, que está en Lehi hasta el día de hoy. Sansón juzgó a Israel durante 20 años en los días de los filisteos. Capítulo 16. Sansón fue a Gaza y vio allí a una mujer prostituta y se unió a ella. Y fue dicho a los de Gaza: Sansón ha venido acá. Entonces ellos lo rodearon y lo estuvieron acechando toda la noche junto a la puerta de la ciudad. Estos estuvieron en silencio toda la noche diciendo: cuando aparezca la luz de la mañana, entonces lo mataremos. Pero Sansón estuvo acostado solamente hasta la medianoche. Se levantó a la medianoche y tomando las puertas de la ciudad con sus 2 postes, las arrancó con cerrojo y todo, las puso sobre sus hombros y las subió a la cumbre del monte que mira hacia Hebrón. Aconteció después de esto que Sansón se enamoró de una mujer del valle de Sorek, cuyo nombre era Dalila. Y fueron a ella los jefes de los filisteos y le dijeron: persuádelo y averigua en qué consiste su gran fuerza y con qué lo podríamos dominar para atarlo y atormentarlo. Entonces cada uno de nosotros te dará 12 kilos de plata. Y Dalila dijo a Sansón: dime por favor, ¿en qué consiste tu gran fuerza y con qué podrías ser atado para ser atormentado? Sansón le respondió: si me atan con 7 cuerdas de arco frescas que aún no estén secas, entonces me debilitaré y seré como un hombre cualquiera. Los jefes de los filisteos le llevaron 7 cuerdas de arco frescas que aún no estaban secas, y ella lo ató con ellas. Ella tenía personas acechando en un cuarto. Entonces ella le dijo: Sansón, los filisteos vienen sobre ti.
Pero él rompió las cuerdas como un cordel de estopa se rompe cuando toca el fuego, y no se supo en qué consistía su fuerza. Entonces Dalila dijo a Sansón: He aquí que te has burlado de mí y me has dicho mentiras. Ahora dime por favor con qué podría ser atado. Él le dijo: Si me atan fuertemente con sogas nuevas que no hayan sido usadas, entonces me debilitaré y seré como un hombre cualquiera. Luego Dalila tomó sogas nuevas y lo ató con ellas, y le dijo: Sansón, los filisteos sobre ti. Y había personas acechando en el cuarto, pero él rompió las sogas de sus brazos como un hilo. Entonces Dalila dijo a Sansón: Hasta ahora te has burlado de mí y me has dicho mentiras. Dime pues con qué podría ser atado. Él entonces le dijo: Si tejes los 7 mechones de mi cabellera entre la urdimbre y lo aseguras con la clavija del telar contra la pared, me debilitaré y seré como un hombre cualquiera. Dalila lo hizo dormir y tejió los 7 mechones de su cabellera entre la urdimbre. Luego ella aseguró la clavija y le dijo: Sansón, los filisteos sobre ti. Pero al despertar de su sueño, él arrancó la clavija del telar con la tela, y ella le dijo: ¿Cómo pues dices yo te amo, siendo que tu corazón no está conmigo? Ya son 3 veces las que te has burlado de mí, y no me has revelado en qué consiste tu gran fuerza. Y aconteció que como ella lo presionaba todos los días con sus palabras y lo importunaba, el alma de él fue reducida a mortal angustia. Entonces le descubrió todo su corazón y le dijo: Nunca pasó una navaja sobre mi cabeza, porque soy nazareo de Dios desde el vientre de mi madre. Si soy rapado, entonces mi fuerza se apartará de mí, me debilitaré y seré como un hombre cualquiera. Viendo Dalila que él había descubierto todo su corazón, envió a llamar a los jefes de los filisteos diciendo: Vengan esta vez, porque él me ha descubierto todo su corazón. Entonces los jefes de los filisteos fueron a ella llevando el dinero en la mano. Ella hizo que él se durmiera sobre sus rodillas, llamó a un hombre quien le rapó los 7 mechones de su cabeza. Entonces ella comenzó a atormentarlo, pues su fuerza se había apartado de él. Y ella le dijo: Sansón, los filisteos sobre ti. Él se despertó de su sueño y pensó: Saldré como las otras veces y me escaparé, pero no sabía que el Señor ya se había apartado de él. Entonces los filisteos le echaron mano, le sacaron los ojos y lo llevaron a Gaza, y lo ataron con cadenas de bronce para que moliera en la cárcel. Sin embargo, después que fue rapado, el cabello de su cabeza comenzó a crecer. Entonces los jefes de los filisteos se reunieron para ofrecer un gran sacrificio a Dagón su dios y para regocijarse, y decían: Nuestro Dios ha entregado en nuestra mano a Sansón, nuestro enemigo. Al verlo el pueblo alabó a su Dios diciendo: Nuestro Dios ha entregado en nuestra mano a nuestro enemigo, al destructor de nuestra tierra que había matado a muchos de los nuestros. Y aconteció que cuando el corazón de ellos estaba alegre, dijeron: Llamen a Sansón para que nos sirva de espectáculo. Llamaron a Sansón de la cárcel y servía de espectáculo delante de ellos. Lo pusieron entre las columnas. Y Sansón dijo al joven que lo guiaba de la mano: Déjame palpar las columnas sobre las cuales descansa el edificio, para que me apoye en ellas. El edificio estaba lleno de hombres y mujeres. Todos los jefes de los filisteos estaban allí, y en la azotea había como 3000 hombres y mujeres que estaban mirando el espectáculo de Sansón. Entonces Sansón clamó al Señor diciendo: Señor Dios, por favor, acuérdate de mí. Dame, te ruego, fuerzas solamente esta vez, oh Dios, para que de una vez tome venganza de los filisteos por mis 2 ojos. Enseguida Sansón palpó las 2 columnas de en medio, sobre las cuales descansaba el edificio, y se apoyó contra ellas, contra una con su mano derecha y contra la otra con su mano izquierda. Y dijo Sansón: Muera yo con los filisteos. Entonces se empujó con fuerza, y el edificio cayó sobre los jefes y sobre toda la gente que estaba en él. Y fueron más los que mató al morir que los que había matado durante toda su vida. Sus hermanos y toda la casa de su padre fueron y lo recogieron. Luego lo llevaron y lo sepultaron entre Sora y Estaol, en el sepulcro de su padre Manoah. Él juzgó a Israel durante 20 años. Capítulo 17. Había un hombre de la región montañosa de Efraín que se llamaba Micaías, y éste dijo a su madre: Los 12 kilos de plata que te fueron tomados y por los que tú maldecías y hablabas en mi presencia, he aquí que la plata está en mi poder. Yo la había tomado. Entonces su madre dijo: El Señor te bendiga, hijo mío. Cuando él devolvió a su madre los 12 kilos de plata, su madre dijo:
solemne y espontáneamente he dedicado la plata al Señor por mi hijo para hacer una imagen tallada y de fundición. Ahora pues, yo te la devuelvo. Pero él devolvió la plata a su madre, y su madre tomó 2 kilos de plata y los dio al fundidor. Este hizo con la plata una imagen tallada y de fundición, y fue puesta en la casa de Micaías. Este hombre, Micaías, tenía un santuario. Mandó hacer un efod e ídolos domésticos, e invistió a uno de sus hijos para que fuera su sacerdote. En aquellos días no había rey en Israel, y cada uno hacía lo que le parecía recto ante sus propios ojos. Había un joven de Belén de Judá, de la tribu de Judá, que era levita y vivía allí como forastero. Este hombre había partido de la ciudad de Belén de Judá para ir a residir donde encontrara lugar. Y en su caminar por la región montañosa de Efraín, llegó a la casa de Micaías. Y Micaías le preguntó: ¿De dónde vienes? Él le respondió: soy un levita de Belén de Judá, y voy a residir donde encuentre lugar. Entonces le dijo Micaías: quédate conmigo y sé para mí como padre y sacerdote. Yo te daré 110 gramos de plata por año, y tu ropa y tu comida. El levita entró. El levita convino en habitar con aquel hombre, y el joven llegó a ser para él como uno de sus hijos. Micaías invistió al levita, el cual le servía de sacerdote y vivía en la casa de Micaías. Micaías dijo: ahora sé que el Señor me prosperará, porque un levita ha venido a ser mi sacerdote. Capítulo 18. En aquellos días no había rey en Israel. También en aquellos días la tribu de Dan buscaba una heredad para sí donde establecerse, porque hasta entonces no le había tocado una heredad entre las tribus de Israel. Entonces los hijos de Dan enviaron de sus clanes a 5 hombres de entre todos ellos, hombres valientes de Sora y de Estaol, para reconocer la tierra y para explorarla. Y les dijeron: vayan y exploren la tierra. Ellos llegaron en la región montañosa de Efraín hasta la casa de Micaías y pasaron allí la noche. Y cuando estaban junto a la casa de Micaías, reconocieron la voz del joven levita. Se acercaron allí y le dijeron: ¿quién te ha traído aquí? ¿Qué estás haciendo en este lugar? ¿Qué tienes que ver tú aquí? Y él les respondió: de esta y de esta manera ha hecho conmigo Micaías, y me ha empleado para que sea su sacerdote. Ellos le dijeron: por favor, consulta a Dios para que sepamos si ha de prosperar el viaje que estamos haciendo. Y el sacerdote les respondió: vayan en paz, porque el viaje que están haciendo goza de la aprobación del Señor. Entonces partieron aquellos 5 hombres y llegaron a Lais, y vieron que la gente que habitaba en ella vivía segura, tranquila y confiada, a la manera de los sidonios. No había en la tierra quien les hiciera ningún daño, ni quien los desplazara ni oprimiera. Además, estaban lejos de los sidonios y no tenían trato con nadie. Entonces se volvieron a sus hermanos en Sora y Estaol, y sus hermanos les preguntaron: ¿qué hay? Ellos respondieron: levántense, subamos contra ellos, porque hemos visto la tierra, y he aquí que es muy buena. Ustedes, ¿por qué se quedan quietos? No vacilen para ponerse en marcha a fin de entrar y tomar posesión de la tierra. Cuando vayan allá, llegarán a una gente confiada y a una tierra extensa que Dios ha entregado en su mano. Es un lugar donde no falta ninguna cosa de lo que hay en la tierra. Entonces 600 hombres de la familia de los danitas, armados para la guerra, partieron de allí, de Sora y de Estaol. Subieron y acamparon en Kiriat Jearim, en Judá, por lo que aquel lugar fue llamado campamento de Dan hasta el día de hoy. He aquí que está al oeste de Kiriat Jearim. De allí pasaron a la región montañosa de Efraín y llegaron hasta la casa de Micaías. Entonces intervinieron aquellos 5 hombres que habían ido a reconocer la tierra de Lais, y dijeron a sus hermanos: ¿saben que en estas casas hay un efod, ídolos domésticos y una imagen tallada y de fundición? Ahora pues, ustedes saben lo que han de hacer. Entonces se acercaron allí, llegaron a la casa del joven levita, en casa de Micaías, y lo saludaron deseándole paz. Los 600 hombres de los hijos de Dan, ceñidos con sus armas de guerra, estaban en la entrada de la puerta. Mientras el sacerdote estaba a la entrada de la puerta con los 600 hombres ceñidos con sus armas de guerra, los 5 hombres que habían ido a reconocer la tierra subieron, entraron allí y tomaron la imagen tallada y de fundición, el efod y los ídolos domésticos. Y cuando entraron estos hombres en la casa de Micaías y tomaron la imagen tallada y de fundición, el efod y los ídolos domésticos, el sacerdote les preguntó: ¿qué están haciendo? Ellos le respondieron:
cállate, pon la mano sobre tu boca, vente con nosotros y sé para nosotros como padre y sacerdote. Es mejor que seas sacerdote de la casa de un solo hombre o que seas sacerdote de una tribu y de un clan en Israel. Se alegró el corazón del sacerdote y tomó el efod, los ídolos domésticos y la imagen tallada y se fue en medio de aquella gente. Ellos se volvieron y partieron poniendo delante de ellos a los niños, el ganado y las posesiones. Cuando ya se habían alejado de la casa de Micaías, los hombres que habitaban en las casas cercanas a la casa de Micaías fueron convocados y alcanzaron a los hijos de Dan. Entonces gritaron a los hijos de Dan, quienes volvieron la cara y preguntaron a Micaías: ¿Qué te pasa que has convocado gente? Él respondió: Tomaron mis dioses que yo hice y al sacerdote y se fueron. ¿Qué más me queda? ¿Por qué pues me preguntan qué te pasa? Los hijos de Dan le dijeron: Que no se oiga tu voz entre nosotros, no sea que los de ánimo colérico los acometan y pierdas también tu vida y la vida de los de tu familia. Los hijos de Dan prosiguieron su camino, y viendo Micaías que ellos eran más fuertes que él, se volvió y regresó a su casa. Los hijos de Dan se llevaron las cosas que había hecho Micaías junto con el sacerdote que tenía, y llegaron a Lais, a una gente tranquila y confiada. Los mataron a filo de espada y prendieron fuego a la ciudad. No hubo quien los socorriera, porque estaban lejos de Sidón y no tenían tratos con nadie. La ciudad estaba en el valle que hay cerca de Bet-Rehob. Después de ellos reedificaron la ciudad y habitaron en ella. Y llamaron el nombre de aquella ciudad Dan, según el nombre de su padre Dan, que le había nacido a Israel, aunque antes la ciudad se llamaba Lais. Los hijos de Dan erigieron para sí la imagen tallada, y Jonatán, hijo de Gersón, hijo de Moisés, él y sus hijos fueron sacerdotes de la tribu de Dan hasta el tiempo de la cautividad de la tierra. Así tuvieron instalada para ellos la imagen tallada que Micaías había hecho todo el tiempo que la casa de Dios estuvo en Silo. Capítulo 19. En aquellos días, cuando no había rey en Israel, había un hombre de Leví que habitaba como forastero en la parte más remota de la región montañosa de Efraín. Este había tomado para sí como concubina una mujer de Belén de Judá. Su concubina se enfadó con él y se fue de su lado para irse a la casa de su padre, a Belén de Judá, y estuvo allá durante 4 meses. Su marido se levantó y la siguió para hablarle amorosamente y hacerla volver. Llevó consigo un criado suyo y un par de asnos. Ella lo hizo entrar en la casa de su padre, y al verlo el padre de la joven salió a recibirlo gozoso. Su suegro, el padre de la joven, le insistió y se quedó con él 3 días, comiendo, bebiendo y alojándose allí. Y sucedió que al 4.º día, cuando se levantaron muy de mañana, el levita se dispuso a partir, pero el padre de la joven dijo a su yerno: Fortalécete con un poco de pan y después se pueden ir. Se sentaron los dos juntos y comieron y bebieron. Entonces el padre de la joven dijo al hombre: Quédate, por favor, a pasar la noche y alégrese tu corazón. El hombre se levantó para irse, pero su suegro le insistió y se quedó otra vez a pasar la noche allí. Al 5.º día se levantó muy de mañana para irse, y el padre de la joven le dijo: Por favor, fortalécete y esperen hasta que decline el día. Y comieron los dos. Entonces se levantó el hombre para irse con su concubina y su criado, pero su suegro, el padre de la joven, le dijo: He aquí que el día se acaba y está anocheciendo. Por favor, pasen aquí la noche, porque el día ya ha declinado. Pasa aquí la noche y alégrese tu corazón. Mañana se levantarán temprano para su viaje y te irás a tu morada. Pero el hombre no quiso pasar la noche allí, sino que se levantó y partió. Llegó frente a Jebús, que es Jerusalén, con su par de asnos aparejados y con su concubina. Cuando estaban cerca de Jebús, el día había declinado mucho. Entonces el criado dijo a su señor: Ven, vayamos a esta ciudad de los jebuseos y pasemos la noche en ella. Su señor le respondió: No iremos a ninguna ciudad de extranjeros en la que no hay hijos de Israel. Más bien pasaremos hasta Gabaa. Dijo además a su criado: Ven y acerquémonos a uno de esos lugares para pasar la noche en Gabaa o en Ramá. Pasando de largo caminaron, y el sol se puso cuando estaban junto a Gabaa, que pertenece a Benjamín. Entonces allí se apartaron del camino para entrar y pasar la noche en Gabaa. Entraron y se sentaron en la plaza de la ciudad, porque no hubo quien los recibiera en su casa para pasar la noche. Pero he aquí que al atardecer un anciano volvía de trabajar en el campo.
Este hombre era de la región montañosa de Efraín y habitaba como forastero en Gabaa, pues los habitantes de aquel lugar eran de los hijos de Benjamín. Alzando los ojos, vio a aquel viajero en la plaza de la ciudad, y el anciano le preguntó: ¿A dónde vas y de dónde vienes? Él le respondió: Pasamos de Belén de Judá hasta las partes más remotas de la región montañosa de Efraín, de donde soy. Fui hasta Belén de Judá y voy a mi casa, pero no hay quien me reciba en su casa. No obstante, nosotros tenemos paja y forraje para nuestros asnos, y también tenemos pan y vino para mí, para tu sierva y para el criado que está con tus siervos. No nos falta nada. El anciano dijo: La paz sea contigo. Lo que te falte, quede todo a mi cargo, pero no pases la noche en la plaza. Los hizo entrar en su casa y dio forraje a los asnos, y ellos se lavaron los pies, comieron y bebieron. Cuando estaban alegrándose, he aquí que los hombres de la ciudad, hombres pervertidos, rodearon la casa y golpearon la puerta, diciendo al anciano dueño de la casa: Saca fuera al hombre que ha entrado en tu casa, para que lo conozcamos. Aquel hombre dueño de la casa salió a ellos y les dijo: No, hermanos míos, por favor, no cometan esta maldad, porque este hombre ha entrado en mi casa. No cometan esta vileza. He aquí mi hija virgen y la concubina de él. Yo se las sacaré. Humíllenlas y hagan con ellas lo que les parezca bien, pero no hagan esta vileza a este hombre. Pero aquellos hombres no lo quisieron escuchar. Por lo cual, tomando el hombre a su concubina, la sacó afuera. Ellos la violaron y abusaron de ella toda la noche hasta el amanecer, y la dejaron cuando rayaba el alba. Cuando amanecía, la mujer vino y cayó delante de la puerta de la casa de aquel hombre donde estaba su señor, hasta que fue de día. Y levantándose de mañana su señor, abrió las puertas de la casa y salió para seguir su camino. Y he aquí la mujer, su concubina, estaba tendida delante de la puerta de su casa, con sus manos sobre el umbral. Él le dijo: Levántate y vámonos. Pero no hubo respuesta. Entonces el hombre la cargó sobre el asno, se puso en camino y se fue a su pueblo. Cuando llegó a su casa, tomó un cuchillo y, sujetando firmemente a su concubina, la desmembró en 12 pedazos y los envió por todo el territorio de Israel. Y sucedió que todo el que lo veía decía: Jamás se ha hecho ni visto cosa semejante desde el día en que los hijos de Israel subieron de la tierra de Egipto hasta el día de hoy. Considérenlo, deliberen y hablen. Capítulo 20. Entonces todos los hijos de Israel salieron, desde Dan hasta Beerseba y la tierra de Galaad, y la asamblea acudió como un solo hombre al Señor en Mizpa. Los jefes de todo el pueblo de todas las tribus de Israel estaban presentes en la reunión del pueblo de Dios, 400,000 hombres de infantería que sacaban espada. Y los hijos de Benjamín oyeron que los hijos de Israel habían subido a Mizpa. Entonces dijeron los hijos de Israel: Digan cómo fue cometido este crimen. El levita, marido de la mujer asesinada, respondió y dijo: Yo llegué con mi concubina a Gabaa de Benjamín para pasar la noche. Entonces se levantaron contra mí los hombres de Gabaa y rodearon la casa por causa mía por la noche con la idea de matarme. Violaron a mi concubina de tal manera que ella murió. Después sujeté a mi concubina, la corté en pedazos y los envié por todo el territorio de la heredad de Israel, por cuanto habían cometido una infamia y una vileza en Israel. He aquí, todos ustedes, oh hijos de Israel, den aquí su parecer y consejo. Entonces todo el pueblo como un solo hombre se levantó y dijo: Ninguno de nosotros irá a su morada, ni nadie regresará a su casa. Y ahora, esto es lo que haremos a Gabaa: subiremos por sorteo contra ella. De todas las tribus de Israel tomaremos 10 hombres de cada 100, y 100 de cada 1000, y 1000 de cada 10,000, que lleven provisiones al pueblo, para que yendo a Gabaa de Benjamín le hagan conforme a toda la vileza que ha cometido en Israel. Todos los hombres de Israel se juntaron contra la ciudad, unidos como un solo hombre. Y las tribus de Israel enviaron hombres por toda la tribu de Benjamín, diciendo: ¿Qué crimen es este que se ha cometido entre ustedes? Ahora pues, entreguen a esos hombres perversos que están en Gabaa, para que los matemos y extirpemos el mal de en medio de Israel. Pero los hijos de Benjamín no quisieron escuchar la voz de sus hermanos, los hijos de Israel. Más bien, los hijos de Benjamín vinieron de sus ciudades y se reunieron en Gabaa para salir a la guerra contra los hijos de Israel. Aquel día fueron contados los hijos de Benjamín, 26,000 hombres de las ciudades que sacaban espada, sin contar a los habitantes de Gabaa, que fueron escogidos 700 hombres. Entre toda aquella gente había 700 hombres escogidos que eran zurdos.
todos los cuales tiraban una piedra con la honda a un cabello y no fallaban. Fueron contados los hombres de Israel, excluyendo a los de Benjamín, 400,000 hombres que sacaban espada, todos hombres de guerra. Luego se levantaron los hijos de Israel, subieron a Betel y consultaron a Dios diciendo: ¿Quién subirá primero por nosotros a la batalla contra los hijos de Benjamín? Y el Señor respondió: Judá subirá primero. Los hijos de Israel se levantaron por la mañana y acamparon frente a Gabaa. Salieron los hijos de Israel a la batalla contra Benjamín, y los hombres de Israel dispusieron la batalla contra ellos junto a Gabaa. Pero los hijos de Benjamín salieron de Gabaa y aquel día dejaron muertos en tierra a 22,000 hombres de Israel. Sin embargo, el pueblo se fortaleció y los hombres de Israel volvieron a disponer la batalla en el mismo lugar donde la habían dispuesto el primer día. Los hijos de Israel subieron y lloraron delante del Señor hasta el atardecer y consultaron al Señor diciendo: ¿Volveremos a la batalla contra los hijos de Benjamín, nuestros hermanos? Y el Señor les respondió: Suban contra ellos. El segundo día los hijos de Israel se acercaron a los hijos de Benjamín. Aquel segundo día los de Benjamín salieron de Gabaa contra ellos y dejaron muertos en tierra a otros 18,000 de los hijos de Israel, todos los cuales sacaban espada. Entonces subieron todos los hijos de Israel y todo el pueblo y fueron a Betel. Lloraron, permanecieron allí delante del Señor, ayunaron aquel día hasta el atardecer y ofrecieron holocaustos y sacrificios de paz delante del Señor. Los hijos de Israel consultaron al Señor. El arca del pacto de Dios estaba allí en aquellos días, y Fineas, hijo de Eleazar, hijo de Aarón, servía delante de ella en aquellos días. Ellos preguntaron: ¿Volveremos a salir a la batalla contra los hijos de Benjamín, nuestros hermanos, o desistiremos? Y el Señor respondió: Suban, porque mañana yo los entregaré en su mano. Entonces Israel puso gente emboscada alrededor de Gabaa, y al tercer día, cuando los hijos de Israel subieron contra los hijos de Benjamín, dispusieron la batalla frente a Gabaa como las otras veces. Los hijos de Benjamín salieron para enfrentar al pueblo y fueron alejados de la ciudad. Como las otras veces, comenzaron a matar a algunos de ellos en el campo por los caminos, uno de los cuales sube a Betel y otro a Gabaa. Habían matado a unos 30 hombres de Israel, y los hijos de Benjamín decían: son vencidos delante de nosotros como la primera vez. Pero los hijos de Israel habían dicho: huiremos y los alejaremos de la ciudad hasta los caminos. Entonces todos los hombres de Israel se levantaron en su lugar y dispusieron la batalla en Baal Tamar. La gente emboscada de Israel se lanzó desde su lugar al oeste de Gabaa, y fueron ante Gabaa 10,000 hombres escogidos de todo Israel. La batalla comenzó a arreciar, pero ellos no se daban cuenta de que el desastre se les venía encima. El Señor derrotó a Benjamín ante Israel, y los hijos de Israel mataron aquel día 25,100 hombres de Benjamín, todos los cuales sacaban espada. Entonces los hijos de Benjamín vieron que estaban derrotados. Los hombres de Israel habían cedido terreno a Benjamín porque estaban confiados en la gente emboscada que habían puesto contra Gabaa. La gente de la emboscada se apresuró y acometió contra Gabaa. La gente de la emboscada se desplegó y mató a filo de espada a toda la ciudad. Los hombres de Israel tenían un acuerdo con los de la emboscada, que se hiciera subir una gran columna de humo desde la ciudad. Cuando los hombres de Israel retrocedieron en la batalla, los de Benjamín comenzaron a derribar muertos a unos 30 hombres de Israel y decían: ciertamente son vencidos delante de nosotros como en la primera batalla. Pero cuando la señal, una columna de humo, comenzó a subir de la ciudad, entonces Benjamín miró hacia atrás, y he aquí que el fuego de la ciudad entera subía al cielo. Entonces los hombres de Israel se volvieron, y los de Benjamín se aterrorizaron porque vieron que el desastre se les había venido encima. Luego volvieron las espaldas ante los hombres de Israel hacia el camino del desierto, pero la batalla los alcanzó, y los que venían de las ciudades los destruían en medio de ellos. Así cercaron a los de Benjamín, los persiguieron desde Noja, y los acosaron hasta la misma Gabaa por el lado oriental. Cayeron 18,000 hombres de Benjamín, todos ellos hombres de valor. Entonces se dirigieron hacia el desierto y huyeron a la peña de Rimón, y fueron muertos otros 5,000 hombres en los caminos. Continuaron acosándolos hasta Gidom y mataron a otros 2,000 hombres de ellos. Y todos los que cayeron de Benjamín aquel día fueron 25,000 hombres que sacaban espada, todos hombres de valor.
Pero 600 hombres se dirigieron al desierto y huyeron a la peña de Rimón y permanecieron en la peña de Rimón durante 4 meses. Los hombres de Israel se volvieron contra los hijos de Benjamín y en las ciudades hirieron a filo de espada tanto a hombres como a animales y todo lo que fue hallado. Asimismo, prendieron fuego a todas las ciudades que hallaron. Capítulo 21. Los hombres de Israel habían jurado en Mizpa diciendo: ninguno de nosotros dará su hija por mujer a los de Benjamín. Entonces el pueblo fue a Betel, y ellos permanecieron allí delante de Dios hasta el atardecer. Y alzando su voz lloraron amargamente y dijeron: Oh Señor Dios de Israel, ¿por qué ha sucedido esto en Israel, que falte hoy una tribu de Israel? Al día siguiente, el pueblo se levantó muy de mañana, edificaron allí un altar y ofrecieron holocaustos y sacrificios de paz. Y los hijos de Israel dijeron: ¿quién de entre todas las tribus de Israel no ha venido a la congregación al Señor? Porque se había hecho un juramento solemne contra quien no subiera ante el Señor en Mizpa, diciendo: morirá irremisiblemente. Los hijos de Israel se lamentaban por causa de Benjamín su hermano y decían: una tribu ha sido cortada hoy de Israel. ¿Qué haremos en cuanto a conseguir mujeres para los que nos han quedado? Porque nosotros hemos jurado por el Señor que no les daremos por mujeres a nuestras hijas. Y añadieron: ¿hay alguno de entre las tribus de Israel que no haya subido al Señor en Mizpa? Y aquí hallaron que ninguno de Jabes en Galaad había ido al campamento a la congregación. Cuando el pueblo fue contado, he aquí que no había allí ningún hombre de los habitantes de Jabes en Galaad. Entonces la asamblea envió allá a 12,000 hombres de los valientes y les mandaron diciendo: vayan y maten a filo de espada a los habitantes de Jabes en Galaad, con las mujeres y los niños. Esto es lo que han de hacer: eliminarán a todo hombre y a toda mujer que haya tenido unión sexual con varón. Entre los habitantes de Jabes en Galaad hallaron a 400 muchachas vírgenes que no habían tenido unión sexual con varón, y las llevaron al campamento en Silo, en tierra de Canaán. Entonces toda la asamblea envió un mensaje a los hijos de Benjamín que estaban en la peña de Rimón y les proclamaron la paz. En aquel tiempo volvieron los de Benjamín y les dieron por mujeres a las que habían conservado vivas de las mujeres de Jabes en Galaad, pero estas no fueron suficientes para ellos. El pueblo se lamentaba por causa de Benjamín, porque el Señor había abierto una brecha en las tribus de Israel. Entonces los ancianos de la asamblea dijeron: ¿qué haremos en cuanto a conseguir mujeres para los que han quedado? Porque las mujeres de Benjamín han sido exterminadas. Y dijeron: lo que era de Benjamín sea herencia de sus sobrevivientes, para que no sea exterminada una tribu de Israel. Pero nosotros no les podemos dar mujeres de nuestras hijas, porque los hijos de Israel habían jurado diciendo: maldito el que dé mujer a los de Benjamín. Y dijeron: he aquí que cada año hay fiesta del Señor en Silo. Silo está al norte de Betel, al lado oriental del camino que sube de Betel a Siquem y al sur de Lebona. Y mandaron a los hijos de Benjamín diciendo: vayan y pongan emboscada a las viñas. Miren, y he aquí que cuando las jóvenes de Silo salgan a bailar en círculos, ustedes saldrán de las viñas y arrebatarán cada uno mujer para sí de las jóvenes de Silo, y se irán a la tierra de Benjamín. Y sucederá que cuando sus padres o sus hermanos vengan a pleito ante nosotros, les diremos: háganos el favor de concedérnoslas, porque nosotros no conseguimos en la guerra mujeres para todos ellos. Además, ustedes no son culpables, porque no se las han dado. Los hijos de Benjamín lo hicieron así y tomaron mujeres, una cada uno, raptándolas de entre las que danzaban. Después se fueron, volvieron a sus heredades, reedificaron las ciudades y habitaron en ellas. También los hijos de Israel partieron de allí, cada uno a su tribu o clan, y se fueron de allí, cada uno a su heredad. En aquellos días no había rey en Israel, y cada uno hacía lo que le parecía recto ante sus propios ojos.